Mi primer día como closer cerré un ticket de $20,000. Sí, un mastermind de $20,000. Y me gané $2,000 en comisión. Y era literalmente mi primer día. No conocía a mis compañeros, nunca había escuchado una llamada de ventas, nunca había visto vender a otro closer, no sabía usar un CRM, no sabía utilizar un Google Sheet, no sabía dónde estaban los links de pago y ni siquiera sabía abrir Zoom correctamente. De hecho, llegué tarde a mi primera llamada de ventas justamente porque no sabía cómo entrar. Pero cuando terminé esa llamada, todos mis compañeros me hicieron exactamente la misma pregunta. ¿Cómo lo hiciste? Y lo más curioso es que yo tampoco tenía la respuesta. Por cierto, soy Yeye Saturno y he participado en más de $8 millones en ventas digitales en menos de 3 años. Pasé de ser closer a líder de ventas en menos de 6 meses y he formado a mujeres que empezaron exactamente como estaba yo, sin experiencia, sin entender absolutamente nada, sin conocimientos y muchísimo miedo. Pero lo mejor de todo es que muchísimas terminaron siendo las mejores closer de sus equipos. Y hoy, reina, quiero contarte cómo empezó todo. Porque si hoy piensas que vender no es para ti, este video probablemente rompa una de las creencias más limitantes que tienes en este momento. Todo empezó a las 6 de la mañana. Yo estaba en el gimnasio haciendo cardio, con el celular en la mano, leyendo el onboarding que me había mandado la empresa el día anterior. Ese fue todo mi entrenamiento. No había hecho ningún curso de ventas, no había practicado, no había visto ninguna llamada, nada, absolutamente nada. Y honestamente tampoco entendía muy bien qué era eso de ser closer. A las 8 de la mañana tuve mi primera reunión con todo el equipo. Ahí conocí a mis compañeros por primera vez y a las 9 tenía mi primera llamada de ventas. Quiero que entiendas el nivel de cero desde el que empecé. No sabía usar CRM, no sabía nada de Google Sheet, no sabía mover a un prospecto de un lugar al otro, no sabía registrar una venta. De hecho, en su momento, mi compañera Andrea tuvo que enseñarme absolutamente todo y cuando terminé la llamada, ella misma me tuvo que pasar el link de pago, porque yo ni siquiera sabía dónde estaban. Lo peor es que no fue una sola vez, me lo tuvo que explicar una y otra vez. ¿Por qué? Porque me costaba entender el sistema. Así de cero empecé. 9 de la mañana, mi primera llamada de ventas. Cuando empezó esa llamada, yo sabía que había algo con lo que yo no podía competir. No podía competir por experiencia, no podía competir por tecnicismos y no podía competir por años vendiendo. Así que hice lo único que en ese momento podía hacer: escuchar, hacer preguntas, entender a la persona que estaba delante. Yo admiraba profundamente a mi mentora y confiaba muchísimo en ella, confiaba muchísimo en el producto y yo no sentía que yo le estaba intentando venderle algo a alguien. De hecho, ni siquiera sabía vender. Sentía que estaba recomendando una solución que realmente podía cambiarle la vida y que a mí en ese momento era la solución que a mí me hubiese gustado comprar. Porque cuando tú crees profundamente en lo que vendes, esa confianza se transmite. Incluso cuando todavía no tengas todas las técnicas del mundo. Porque las personas sienten cuando hablas desde la convicción y cuando hablas desde un guión. Y al final de esa llamada, esa persona compró el Mastermind, un ticket de $20,000, el ticket más alto de la empresa. $20,000 en mi primera hora de trabajo, en mi primera experiencia como closer, con $2,000 de comisiones. Y si ahora mismo estás pensando, eso fue suerte, déjame decirte, yo también lo pensé. Pero ese mismo día cerré 2 ventas más, de 2 tickets de $2,000. Y ahí entendí que algo diferente estaba pasando. Después de ese día, mis propios compañeros empezaron a preguntarme que cómo lo estaba haciendo. Y empecé a entrar a sus llamadas, no porque me pagaran más, de hecho ni siquiera cobraba la comisión compartida con ellos, sino simplemente porque quería ayudarlos. Y apenas 2 semanas después que entré a la empresa, pasó algo que jamás imaginé. La empresa me llamó y me dijo: queremos que vengas con nosotros a México a vender en un evento presencial. Es decir, que yo iba a estar vendiendo presencialmente en el evento de mi mentora. Para mí era un sueño, era una locura. Yo llevaba solo 2 semanas trabajando, 2 semanas. Fui al evento y ahí cerré más de 6 tickets de $20,000. Pero lo más importante no fueron las ventas, fue darme cuenta de que algo estaba cambiando. Pasé de no saber generar $1 a ganar más de $5,000 en comisiones en mi primer mes de trabajo como closer. Y para muchas personas quizás esto sea solo una cifra, pero para mí era libertad, era tranquilidad, era demostrarme que yo sí podía y era haber descubierto que una sola habilidad podría cambiarme completamente el rumbo de mi vida. Después obviamente vinieron más ventas, más resultados, más récords y en menos de 6 meses pasé de closer a convertirme en líder de ventas de la empresa de mi mentora. Empecé a formar al equipo y a mujeres que estaban exactamente como yo, sin experiencia, con miedo, pensando que vender no era para ellas y una y otra vez el mismo patrón. Las mejores no eran las que más sabían, no eran las más preparadas, eran las que tenían más hambre, las que estaban dispuestas a entender, las que estaban dispuestas a aprender, las que no usaban el no sé como excusa, las que practicaban, las que escuchaban y las que confiaban en lo que vendían. Y ahí entendí algo que cambió completamente mi forma de ver las ventas. Si solo me hubiese pasado a mí, podría decir que fue suerte o talento, pero cuando ves el mismo resultado
resultado repetirse una y otra vez en otras y diferentes personas, ya no estás hablando de suerte ni de talento, ahí estás hablando de metodología y ahí fue cuando nació la mía. Por eso hoy yo no enseño ventas como la mayoría, no enseño scripts robóticos, no enseño frases manipuladoras, no enseño cómo convencer personas, enseño cómo entender seres humanos, porque cuando entiendes profundamente a una persona, vender deja de sentirse como vender, porque esa es la verdadera venta, ayudar a alguien a tomar una decisión que puede cambiar su vida. Si tú hoy piensas que las ventas no son para mí, quiero que recuerdes esta historia, quiero que recuerdes a la mujer que estaba leyendo un onboarding en el gimnasio a las 6 de la mañana, que no entendía absolutamente nada, que llegó tarde a su primera llamada de ventas porque no sabía abrir un Zoom, que necesitó que su compañera Andrea le pasara los links de pagos por meses, una y otra vez porque no entendía el sistema. Esa misma mujer terminó liderando equipos, subiendo escenarios, formando closers y participando en más de 8 millones de dólares en ventas digitales en menos de 3 años. No porque naciera con un don, sino porque decidió aprender, porque tuvo hambre, no solo de ganar dinero, sino de demostrarse a sí misma que podía convertirse en la mejor. Y si yo pude, te prometo que tú también puedes. Solo necesitas dejar de creer que vender es un talento y empezar a entender que es una habilidad. Y las habilidades se aprenden. Si este video te aportó valor y quieres aprender de ventas desde una perspectiva completamente distinta y volverte la mejor closer de tu equipo, generar en dólares desde cualquier parte del mundo y realmente que tu vida cambie, suscríbete a este canal porque cada semana voy a estarte compartiendo estrategias, la mentalidad y la metodología que me permitió cambiar mi vida por completo y que ya he ayudado a muchísimas mujeres a cambiar la suya. Nos vemos en el próximo video.